Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 24ª semana del tiempo ordinario. Un jueves que es 19 de septiembre. La Iglesia celebra, como memoria, la fiesta de San Genaro, un santo cuyo culto es antiguo y muy popular en algunos lugares. Murió mártir durante la persecución del emperador Diocleciano, durante la famosa tetrarquía, y murió en la ciudad de Nápoles, junto con otros cristianos. Y allí, precisamente en Nápoles, descansan sus restos, se conserva una ampolla con su sangre, que se licúa el día de su fiesta y en algunos otros momentos. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Vamos a continuar con esta importantísima primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios que hemos estado leyendo estas últimas semanas. En el capítulo 15 leemos hoy los versículos 1 al 11 que dicen así: Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. A pesar de ser la memoria de Nuestra Señora, la Virgen María, en sus dolores, yo he querido tomar este texto de Pablo por no dejar la lectura continuada de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, y también porque este texto que corresponde hoy habla de la gracia de Dios que obra maravillas. Y no olvidemos que María, nuestra Madre, es la llena de gracia, que en María, nuestra Madre, nosotros entendemos perfectamente qué significa, en qué consiste la gracia de Dios. Y con ella, que es también la Madre de la divina gracia, nosotros la suplicamos al Señor, pidiendo nuestra transformación en Cristo, pidiendo nuestra conversión. Comienza San Pablo en el texto de hoy diciendo a los corintios: os recuerdo el evangelio
que os anuncié y que vosotros aceptasteis. Lo va a recordar de una forma muy sintética. En el texto, un poco más adelante, veremos cómo Pablo va enumerando unas verdades de fe fundamentales, que fueron como el esquema de su predicación. Verdades que si no se aceptan, pues impiden al hombre abrirse a la gracia de Dios, le impiden recibir la salvación como un regalo, como un don de Dios. El Evangelio, el apóstol lo anuncia, pero tienen que ser los oyentes los que lo aceptan o los que lo rechazan. Tiene que haber una extraordinaria y total libertad. No se puede imponer a nadie el Evangelio, no se puede a nadie constreñirle, obligarle para que se convierta a él. Es imposible, es una contradicción absoluta con lo que significa la gracia de Dios que nos salva. Por tanto, os recuerdo ese Evangelio que yo os lo anuncié, os lo propuse y que vosotros lo aceptasteis libremente. Más aún, este Evangelio en el que además estáis fundados y que os está salvando. El Evangelio que es el fundamento de vuestra vida, el cimiento de vuestra vida, el Evangelio que da sentido a lo que hacéis, a lo que sois, el Evangelio que es la base y el fundamento de vuestra esperanza. Ese Evangelio que además os está salvando, porque es la salvación ofrecida, en cuanto que lo aceptáis, os está salvando. Siempre que os mantenéis, siempre que os mantengáis en la palabra que os anunciamos, mientras que no lo rechacéis. No bastaría simplemente haberlo aceptado en un momento determinado, con entusiasmo, y después, como la semilla sembrada entre zarzas o entre piedras en un pedregal, queda agostada. Siempre que vosotros os mantengáis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, añade Pablo, creísteis en vano, no sirve para nada. Y ahora Pablo hace ese resumen de su predicación. Porque yo, dice, os transmití, en primer lugar, lo que yo también recibí. Pablo es un eslabón en la cadena. ¿Por qué? Porque él no fue parte de los discípulos directos de Jesús. No fue parte del grupo de los 12. Por tanto, no recibió del Señor en los días de su vida mortal el Evangelio. Lo recibió más tarde. Lo va a decir por último, se me apareció a mí como un aborto. Por tanto, él es eslabón en la cadena de la transmisión de la fe. Y fue fiel. Yo transmití lo que yo recibí. El apóstol Pablo no cambió nada, no alteró, no modificó el Evangelio para hacerlo a su gusto, para hacer pasar sus propias ideas, opiniones o creencias. Transmití lo que recibí. ¿Y qué fue esto? Primero, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Es la víctima ofrecida por nuestros pecados. Ayer lo contemplábamos en la cruz, en ese estandarte de salvación que se hizo para que todo el que lo mirara quedara salvado. Yo atraeré a todos hacia mí cuando sea levantado sobre la tierra. Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Cristo no fue un accidente. La muerte de Cristo fue un sacrificio voluntariamente ofrecido. Que fue sepultado. Se insiste en este detalle. Está presente en el credo. Es decir, murió realmente. No fue una apariencia de muerte de la cual luego el Señor fue recuperado. No se le reanimó de una apariencia de muerte. Él verdaderamente fue sepultado en la tierra. Se sepultó un cadáver humano, el
cuerpo del hombre Dios, un cuerpo que era divino, porque era el cuerpo del Hijo de Dios. Pues bien, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, según estaba anunciado por el mismo Señor en el Evangelio, y de acuerdo con lo que ya habían preanunciado en figura los apóstoles, que resucitaría al tercer día según las Escrituras. Ya lo dice el Salmo, que el Señor no permitiría que conociera la corrupción del sepulcro. Se apareció a Cefas. Cefas es el sobrenombre de Simón, a quien luego Jesús llamó Pedro. Pablo lo conoce principalmente por este sobrenombre. Se apareció a Cefas. Conoce esa aparición que mencionan los evangelios a la vuelta de los discípulos de Emaús. Los apóstoles pues dan testimonio de la verdad de esto. Es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón, a Pedro. Más tarde a los 12 se refiere a esa aparición en el cenáculo, a los 12. Recuerden, 2 domingos consecutivos, estando ausente Tomás en primer lugar y luego estando presente Tomás. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos. No conocemos por los evangelios esta aparición tan multitudinaria. Puede ser que esta aparición sea cuando el Señor, en presencia de sus discípulos, subió a los cielos el día de la ascensión. Puede ser que esa multitud numerosa que lo vio ascender al cielo, que él sacó a la afuera de la ciudad, quizás hace referencia a esta aparición San Pablo. Más aún dice que la mayoría de esos hermanos que vieron al Señor vive todavía y otros han muerto. Sin embargo, todavía habla de 2 apariciones más a los apóstoles, que serían extrañas si esta aparición a más de 500 hermanos fuera la de la ascensión, que fue la última. O bien no están bien colocadas en orden, o bien esta aparición a más de 500 hermanos tuvo lugar en otro momento, quizás en Galilea, quizás con ocasión de aquella pesca milagrosa en la que un reducido grupo de apóstoles y discípulos y 2 discípulos anónimos habían hecho una pesca milagrosa obedientes a la voz, a su palabra, a la voz del Señor. Se apareció a Santiago, quizás sea Santiago el menor, que terminó siendo el responsable de la comunidad cristiana de Jerusalén, y más tarde a todos los apóstoles, otra vez. Es un elenco de apariciones de las que él tiene noticia. Él no tiene noticia de todas, quizás. No se habla de la aparición a los discípulos de Maús, por ejemplo, de la aparición a las mujeres en el sepulcro o en el camino del sepulcro. Pero lo importante es que él, crucificado, resucitó y se apareció. Y por último dice, como a un aborto se me apareció también a mí. ¿Qué es un aborto? Es un hombre que no está todavía formado. Es alguien que es todavía inviable, aunque está vivo, muere separado de la madre. Pablo se define a sí mismo como un aborto, separado de Dios. Él no tenía una vida que pudiera ser independiente. Era una criatura abocada a la muerte si perdía esa unión. Se me apareció a mí, porque soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Eso no lo hizo ninguno de los 12 apóstoles de Cristo. Judas Iscariote traicionó al Señor, pero tampoco persiguió a sus compañeros. Se limitó a aceptar las 30 monedas de plata por la entrega de su maestro. Y después
arruinó su vida y terminó desastrosamente. Pero Pablo había sido directamente perseguidor de la Iglesia. Por eso dice que no es digno de ser llamado apóstol y que es el menor. Sin embargo, lo es. ¿Por qué? Porque Cristo lo quiso. Él no da otra explicación, no justifica de otra manera el título de apóstol que se da a sí mismo. Es el menor, es el último, pero apóstol como es apóstol Santiago, o Cefas, o Juan. ¿Por qué entonces este atrevimiento? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Aquí está la clave de todo. Aquí está la frase por la que yo he querido leer este texto y comentarlo en el día de los dolores de María la Virgen Nuestra Señora. Por la gracia de Dios soy lo que soy. María pudo decir las mismas palabras. Por la gracia de Dios soy la que soy. Soy la madre de Dios. Y también soy la madre de los dolores. Igual que mi hijo es el varón de dolores, yo soy la madre dolorosa. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No podemos pedirle explicaciones a Dios. Su amor obra lo que quiere en cada uno. Tiene en cuenta nuestra apertura, nuestra capacidad y nuestra decisión de apertura a su gracia. Y en virtud de su generosidad y de su misericordia, da sobreabundantemente a todos. Y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Ese es el problema de la gracia, que muchos hombres, que muchos de nosotros se frustra porque no somos generosos, valientes, decididos. No tenemos fe, ni esperanza, ni amor para recibir esta gracia, para abrirnos totalmente a ella. Por la gracia de Dios soy lo que soy apóstol, dice Pablo, y su gracia en mí no se ha frustrado. Yo la acogí desde el primer momento, desde el instante de lo que ocurrió en el camino de Damasco. Pablo acogió la gracia. Antes bien he trabajado más que todos ellos. Es una pequeña jactancia de Pablo, que la hace con la certeza de que el Señor se la está inspirando. He trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. De nuevo la corrección, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Yo he trabajado más que otros apóstoles, pero tampoco he sido yo, es la gracia de Dios la que en mí ha trabajado, la que en mí ha salvado, la que en mí ha llamado a los paganos a la conversión, a los gentiles los ha llamado a formar parte de un nuevo pueblo de Dios. La gracia de Dios conmigo. Pues bien, termina, tanto yo como ellos predicamos así y así lo creísteis vosotros. Pues vamos a dar gracias al Señor, porque su gracia sigue actuando en nosotros, obrando en nosotros maravillas, y le pedimos que en nosotros, como en San Pablo, esa gracia no se frustre.
Vamos a escuchar ahora el Evangelio de la misa. Es según San Lucas, del capítulo 7, los versículos 36 al 50, que dicen así: En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Pues nos quedamos sin tiempo para comentar el Evangelio, ya que ha sido más largo de lo habitual. Nos quedamos en esa lógica del Evangelio. A quien más se le perdona, más ama. Nosotros, que somos grandes pecadores, podemos estar verdaderamente agradecidos al Señor, que nos dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. Él os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.